Y vamos con... Vale. Estábamos acá. Bueno, entonces vamos a arrancar un poquito con el tema de hoy, que era básicamente introducir un poco al concepto de la econometría. La econometría es una herramienta, ¿sí? No es un fin en sí mismo la econometría, es como la estadística. La estadística también es una herramienta que tiene por propósito validar teorías o hipótesis de origen económico. Entonces, como tal, ¿no? La economía en su desarrollo van a confluir varias ciencias. La principal es la economía. ¿Cuál es su aporte? Bueno, básicamente la economía va a proveer la teoría y los modelos económicos que van a ser sometidos a análisis. Otra ciencia que forma parte del análisis econométrico es la matemática. Nosotros cuando hicimos introducción a la economía, ¿no? Lo primero que nos dijeron es, bueno, la economía se apoya en la matemática. ¿Por qué? Porque los modelos económicos, en su gran mayoría, terminan siendo volcados en una serie de ecuaciones, o sea, representan los comportamientos, terminan representándose los comportamientos de los agentes económicos a través de una serie de ecuaciones. Lo que pasa es que la economía, ¿no? nos da las ecuaciones, pero, qué sé yo, por ejemplo, nos dice, bueno, sabemos que la cantidad demandada, ¿no? es función del precio. Bueno, fantástico. Pero la economía, y también nos dice que hay una relación negativa, que hasta por ahí se puede jugar a decir que puede ser lineal. Entonces uno dice, bueno, la cantidad demandada es igual a A más B por el precio. Lo que no hace la teoría económica es darnos los valores de A y de B, ¿sí? Entonces, vamos a usar las herramientas de la estadística para poder asignarle los valores a los parámetros A y B, ¿sí? ¿Cómo? Y a través de los métodos y de las técnicas que tiene la estadística que nos van a servir para validar los distintos modelos económicos que se van a ir estudiando. Y la cuarta pata de la mesa, que sostiene la econometría, es la informática, que por ahí es la más actual, ¿no? Porque la informática tiene un desarrollo que no va mucho más allá de, o su explosión no va más allá de los 50 años. Entonces, la informática es el cuarto soporte al estudio econométrico, porque nos va a brindar los softwares que nos van a facilitar muchísimo más los análisis, que si no de otra manera, como se hacía antes, había que hacerlos a mano, ¿sí? Entonces, los programas más conocidos, por lo menos por este hemisferio, ¿no? Son el eView, este es conocido, muy conocido, lo utilizan algunas empresas, el Stata, acá no sé por qué se me borró el SPS, sí, así. Sí, en realidad hay un montón. Bueno, entre esos también está el Gretel, el R. Lo que pasa es que el eView, el Stata, el SPSS son softwares que hay que comprarlos, ¿sí? En cambio, Gretel y R son software libres. Entonces vamos a aprovechar, ¿no? El R es una herramienta súper potente, pero bueno, ahí
para poder utilizarlo uno tiene que saber un poquito más de programación, ¿no? Y bueno, si tratáramos de emplearlo se nos va a ir un poco la cursada en explicar R y no en lo que realmente es objeto de estudio de la econometría, ¿sí? Entonces, la econometría se va a basar en los estudios o los desarrollos estadísticos para validar los modelos que desde la economía le vamos a ir proponiendo, ¿sí? Estos modelos, o sea, las teorías, las hipótesis que podemos estar dispuestos a probar, pueden ser desde teorías económicas, ¿no? No sé, querer demostrar el cumplimiento de la curva de Phillips en determinado periodo de tiempo, en determinada economía, ¿sí? Y también se utiliza para evaluar políticas públicas, ¿no? Podríamos utilizar las herramientas de econometría para validar el efecto que tiene el gasto público, que ha tenido el gasto público en los últimos meses en el ámbito de la salud pública, qué sé yo, para controlar, por ejemplo, la pandemia. Obviamente en el área de negocios, y por ahí en otras áreas que no son tan relacionadas como con la economía en sí mismo, pero que también emplean estas herramientas, son el marketing político y educación, ¿sí? También son susceptibles de utilizar este tipo de instrumental. Entonces, la econometría se despega, por así decirlo, de la estadística porque lo que va a hacer es focalizarse en el tipo de fenómenos que estudia la economía. Y los fenómenos que estudia la economía son fenómenos socioeconómicos. ¿Sí? Parece una obviedad, pero lo traigo, lo resalto, ¿no? a los problemas, a los fenómenos socioeconómicos, porque en realidad difieren mucho de los fenómenos sobre los que se desarrolla la teoría de la estadística. La estadística, en general, está pensada para fenómenos que son experimentales. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, yo quiero analizar qué pasa o cuál es el efecto de un fertilizante en el crecimiento de un determinado cultivo. Entonces yo puedo, de alguna manera, aislar, es más fácil en ese tipo de fenómenos, aislar las distintas variables que pueden afectar mi objeto de interés. En cambio, en la economía esto no es así, ¿sí? Porque nosotros estamos analizando fenómenos socioeconómicos y yo no puedo agarrar y meter a la sociedad en un laboratorio y decir, bueno, le pongo tantas gotitas de gasto público y veo qué es lo que pasa. Entonces, los fenómenos que estudia la economía se denominan fenómenos observacionales o retrospectivos, son fenómenos no experimentales, ¿sí? Entonces, eso es una razón por la cual la econometría se diferencia de lo que es la estadística propiamente dicha, ¿sí? Bueno, la finalidad que tiene es medir, cuantificar y conocer mediante la descripción del modelo econométrico, ¿no? El modelo econométrico que ya lo vamos a ir planteando ahora a continuación. Bueno, y los métodos empleados para validar las teorías son los métodos de inferencia estadística, ¿sí? O sea, el gran aporte estadística, bueno, en realidad nos brinda, por un lado, las técnicas de recolección de datos, todo lo que es muestreo, el manejo de los datos,
Y, por otra parte, su gran aporte a la econometría va a ser la inferencia, ¿sí? Todos los estudios relacionados a la inferencia estadística, que se hacen sobre modelos estocásticos. La estadística, ustedes cuando vieron, no sé si fueron alumnos míos a todo esto, ¿ustedes fueron alumnos míos? ¿Con quién hicieron Estadística 1? ¿Con Guillermo o con Elda? Sí, profe, en Estadística 1 te tuvimos. Mm. Bueno, entonces cuando vimos probabilidad, ustedes deben haber visto, ¿no?, que ¿qué hace la estadística? La estadística estudia fenómenos estocásticos o aleatorios, ¿sí? Ustedes ahí cuando estudiaron probabilidad vieron que hay dos tipos de fenómenos, ¿no? Están los determinísticos y los estocásticos. Bueno, los determinísticos son estudiados por ciencias como la física, la química, donde si yo hago A, le sumo B, eso siempre me va a terminar dando C, ¿sí? En cambio en estadística no, porque a veces tenemos A, le sumamos B y no nos da siempre C. ¿Por qué? Y porque hay otras variables que no se logran relevar, qué sé yo, por ejemplo, pensemos en el salario de un individuo. ¿De qué depende el salario de un individuo? Y unos podrían decir, y bueno, depende de los años de educación, nivel educativo. ¿De qué más depende? Y depende de su experiencia, años de experiencia. Bueno, ¿de qué más depende? Y depende de, a lo mejor depende de sus habilidades innatas. Pero ¿cómo hago yo para medir las habilidades innatas de un individuo? Si ese no sé qué que tiene el individuo para sobresalir en determinado puesto. Bueno, entonces a veces hay variables que no son detectables y que hacen que el modelo, en definitiva, resulte estocástico, ¿no? Bien. Bueno, ¿qué más? Los pasos que hay que llevar adelante en el análisis económico, en un análisis económico empírico, ¿no? Entonces, por ahí ustedes, que por ahí cuando estén más próximos a recibirse y empiecen a trabajar en su tesis, tienen que presentar tesis en la licenciatura. ¿Sí? Sí, ¿no? Bueno, Sí, sí. entonces, a tener que hacer este derrotero, ¿no? Formular la pregunta de interés, eh, que puede estar relacionada con un aspecto determinado de una teoría económica, o también, como dijimos antes, puede estar tratando de demostrar los efectos que tiene una determinada política pública en el contexto socioeconómico. Entonces, una vez que se formula la pregunta de interés, vamos a necesitar tener la explicación de un modelo económico formal. Entonces, ahí es lo que decíamos hace un rato, ¿no? Necesitamos ese sistema de ecuaciones, ¿no? Ecuaciones matemáticas que describan las relaciones económicas. Bueno, y ahí tienen el ejemplo que les mencionaba yo recién, ¿no? De que, por ejemplo, uno podría decir que el salario es función de la educación, de la experiencia y de la capacitación. Entonces, cuando habla acá de ambigüedades, ¿no? Es lo que decíamos hace un rato, que hay algunas cosas, ¿no?, como esto que mencionábamos de la habilidad innata del individuo, que yo no las puedo relevar, o sea, no las puedo relevar. Entonces van a parar, ¿no?, a un término que es el término de error, le llamábamos en estadística, es el error, pero ahora en econometría le vamos a llamar perturbación, ¿sí? Entonces ahí siempre va a haber asociado a un modelo socioeconómico un término de perturbación. Esa perturbación son los factores que no van a estar precisados, ¿sí?, por el modelo, que no son aquellos factores que influyen en la variable, en este caso en el salario, pero que no los podemos relevar. Bien, bueno, una vez que tenemos el modelo económico formal,
definido, que en nuestro caso el modelo económico habíamos dicho era esta definición, pasamos a la formulación del modelo econométrico, que sería esta otra definición, ¿no? Que aquí ya la adelantamos. Este es el modelo econométrico, ¿no? Donde ahí yo estoy teniendo en cuenta el fenómeno de las perturbaciones que hay en el modelo. Y bueno, una vez que tenemos definido el modelo econométrico, podemos empezar a formular las hipótesis referentes a los parámetros, ¿no? A lo mejor uno puede tener por hipótesis que el beta 2, que en este caso está asociado a la experiencia, es 0, ¿sí? Entonces, si se demuestra que el beta 2 es 0, bueno, en realidad el salario solo depende de la educación y de la capacitación, ¿sí? Solo depende de las variables educación y capacitación. Entonces, bueno, con las herramientas estadísticas vamos a evaluar justamente la validez de los distintos parámetros, donde, bueno, los parámetros, ¿no?, serían el beta 0, el beta 1, el beta 2, y así. Para poder realizar esa validación, bueno, vamos a necesitar la recolección de los datos, ¿no? Y su uso en los métodos econométricos. Entonces, con los datos de las variables relevantes, esto es educación, experiencia y capacitación, vamos a poder validar la significatividad estadística de los parámetros que yo he planteado en mi modelo econométrico, ¿sí? Bien, vamos a desarrollar ahora sí un poquito más lo que es el modelo econométrico. Bueno, vamos a tener modelos econométricos para datos transversales. ¿Qué son los datos transversales? Bueno, los datos transversales son aquellos datos en los cuales cuando yo los presento en una base de datos, no importa el orden que tienen, ¿sí? Puedo tener al individuo 1 al final, al medio o al inicio, ¿no? Al individuo Juan, al final, al medio o al inicio, eso no me va a cambiar los cálculos. En cambio, si yo estuviera trabajando con modelos de tipo de serie de tiempo, ahí sí, si yo tengo la observación 1 al inicio, tiene que quedar ahí, no la puedo mover. En cambio, los datos transversales tienen esa particularidad, ¿sí? Bueno, entonces un modelo econométrico va a disponer, por un lado, acá estoy planteando un modelo econométrico uniecuacional, ¿no? En este caso, uniecuacional, lo cual no quita que hayan modelos multiecuacionales, pero bueno, con que nos llevemos las definiciones relacionadas al uniecuacional, suficiente por hoy. Entonces, en el modelo uniecuacional vamos a tener lo que es la variable dependiente, que también ustedes cuando vieron estadística, a esta la llamábamos variable explicada, o también la llamábamos variable de respuesta, ¿sí? Que es el objetivo principal de nuestro estudio. Bueno, y esa variable va a estar explicada por las variables independientes, ¿no?, que son las X. Puedo tener P variables que expliquen a mi variable dependiente, ¿sí? Estas variables van a tener una incidencia en el comportamiento de I que va a depender de qué. Y va a depender del valor que tomen los parámetros asociados a cada una de ellas, ¿sí? Los parámetros vienen siendo los beta. Estos pueden ser positivos, pueden ser negativos, ¿no? Y de nuevo tenemos el U, que es el
término de perturbación, ¿sí? Que antes en estadística, primero que lo simbolizábamos con un epsilon, ¿no? Pero ya bueno, acá se los dejo con el U, que es como lo van a ver en la bibliografía, y es denotado con el nombre de perturbación, ¿sí? Es el término de perturbación aleatoria. Es el que recoge todo todo el efecto de los factores que no son relevados, porque los que son relevados están en las X, en las distintas X, ¿sí? Entonces, el U me va a recoger todo lo que es impredecible, porque si fuera predecible, lo levanto en una X, ¿sí? Bien, y bueno, a ver si nos queda algo. Bueno, cuando en la bibliografía ustedes encuentren vean el subíndice I, ¿no? Estamos hablando del I, que está haciendo mención al individuo, a la unidad estadística, como decíamos en estadística, es que se tratan de datos de tipo transversal, ¿no? Cuando, a diferencia de la situación de las series de tiempo, fíjense que ahí el subíndice no es I, sino que es T, ¿no? Porque mi unidad estadística es cada momento en el tiempo en el que levanto la observación. Entonces, en la bibliografía también se hace esa discriminación entre el subíndice I y el subíndice T, que se reserva para series de tiempo. Bueno, entonces ya está, ¿no? Los betas son los parámetros que van a mostrarme el peso que tiene cada variable en la explicación del comportamiento de I, ¿sí? Listo. Bueno, entonces acá tendríamos un ejemplo de lo que es un modelo econométrico para una serie de tiempo, y acá tenemos otro modelo, ¿no? Que es un modelo econométrico para datos tipo panel. Los datos tipo panel es un mix entre lo que es las series transversales y las series de tiempo. A ver, acá por ahí les queda mejor explicado. Entonces tenemos, a ver si agrega alguna cosa nueva. Tenemos los datos de corte transversal, entonces habíamos dicho, es una muestra de individuos o elementos que se toman en un solo momento del tiempo, ¿sí? No sé, queremos estudiar la cantidad de empleados que tienen las empresas en Neuquén, entonces yo voy y hago el relevamiento en un momento del tiempo. Esos van a ser datos de tipo transversales. Eso no quiere decir que los hago todos en el mismo día, ¿no? Porque puede ser que el estudio me lleve varios meses, pero eso no implica que ese dato deje de ser un dato transversal. Bueno, como habíamos dicho los de la serie de tiempo, que ya habíamos adelantado, ¿no? Lo que hacen es mostrarme la evolución que tiene una o más variable a lo largo del tiempo. Y aquí sí el orden cronológico que tienen las observaciones es importante de respetarlo. No pasa así en los datos de cortes transversales, que yo los puedo cambiar de orden y no me va a afectar los cálculos de los parámetros, la estimación de los parámetros. Y tenemos después una combinación de datos transversales, que son los estudios donde a mí lo que me interesa es el incremento. O sea, fíjense que se toman datos transversales de varios periodos, y en general se usan para analizar efectos de políticas públicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero analizar, a ver qué efecto tuvo, no sé, una determinada, no sé, estamos tratando de mejorar el estado de salud de los niños, entonces vamos a hacer un gasto especial en lo que es el presupuesto de meriendas en las escuelas para los chicos, en las escuelas públicas para los chicos. Bueno, entonces yo tendría que hacer
un relevamiento antes y un relevamiento después de la aplicación de la política, ¿sí? Y tengo que tomar al mismo niño, entonces defino un índice de salud, ¿no?, para el chico antes versus después de la aplicación de la política. Entonces es un mix de datos transversales, pero fíjense que acá lo que nos interesa ver es el antes versus el después, ¿sí? Y eso lo diferencia de lo que son los datos panel o datos longitudinales, ¿sí? En realidad la palabra longitudinales se utiliza también para series de tiempo, ¿sí? Así que por ahí, para distinguirlo fácil, es mejor hablar de series de tiempo cuando se tratan de serie de tiempo, y datos panel. Y los longitudinales se utilizan, el nombre longitudinal se utiliza tanto para serie de tiempo como datos panel, así que mejor llamarlos así. Entonces, los datos panel. Los datos panel es cuando yo sigo a un individuo, a un conjunto de individuos, a lo largo del tiempo. Entonces, tengo un mix de transversal versus serie de tiempo, porque voy a tener individuos, ¿sí?, como era el caso del transversal, pero a ese individuo lo voy a monitorear a lo largo del tiempo. Entonces, qué sé yo, puede ser que estemos tratando de probar un alimento en ganado, ¿no? Y entonces voy a tener el ganado y voy a ir viendo la evolución del peso a lo largo de la vida comercial del ganado, ¿sí? Entonces es un mix de las dos cosas. Por eso, en los datos panel, fíjense que tienen los dos subíndices. Tienen el índice que se asocia al individuo y el índice que se asocia a la unidad de tiempo correspondiente. Bueno, otro concepto que es importante diferenciar antes de entrar a los temas de la materia, ¿no?, son el de causalidad versus predicción. La causalidad es lo que explica, ¿no?, a una determinada variable. Pero no siempre haber predecido adecuadamente una variable está asociada a una causalidad. Fíjense ahí el ejemplo, ¿no? Dice un ejemplo de predicción. Cuando arrancó el tema del COVID, se estimaba el número de contagiados en función del número de decesos. Se sabía que había ahí una tasa, ¿no?, una relación. Entonces, uno estimaba el número de los contagiados que habían en una determinada comunidad en función del número de decesos. Sin embargo, el número de decesos no es la causa del número de contagiados, ¿sí? Entonces, un ejemplo, otro ejemplo puede ser más burdo, puede ser que para predecir que llueve, uno puede salir a la calle y ver si la gente va con paraguas, ¿sí? Entonces, si la gente va con paraguas, yo puedo predecir de que está lloviendo. ¿La predicción es buena? Sí, la predicción es buena, pero los paraguas no son la causa de la lluvia, ¿sí? A eso vamos cuando hablamos de el efecto causal. Entonces, el efecto causal no siempre es tan fácil de identificar. Es más fácil de identificar en el contexto de datos experimentales, o sea, donde uno puede en alguna forma aislar, ¿no?, y decir, bueno, puedo aislar todo lo demás y agarro y veo este fertilizante cómo afecta al crecimiento de la planta, porque voy a trabajar con las mismas horas de exposición solar, con una planta que esté sometida a las mismas horas de exposición solar, en el mismo tipo de suelo, etc. Y entonces aíslo todo lo demás, ¿no?, y solo veo el efecto que tiene la dosis en el crecimiento de la planta. Nosotros, que estamos en ciencias económicas, no podemos hacer eso. Entonces recurrimos a otro concepto, que es el concepto del ceteris paribus, ¿no?
Entonces, de esa manera, cuando estamos trabajando con datos observacionales, como es el caso de las ciencias socioeconómicas, no nos queda otra que atarnos al concepto del ceteris paribus, como hacíamos, qué sé yo, por ejemplo, cuando explicaban ustedes la demanda, hablábamos de demanda, ustedes decimos que, ¿no?, que la cantidad demandada es función del precio del bien, pero también es función del ingreso de las personas, es función del precio de otros bienes, es función de las preferencias, ¿sí? Pero para poder aislar la relación que existe entre el precio y las cantidades, lo que hacíamos es suponer que todo lo demás permanece constante. Bueno, acá también vamos a hacer eso para poder identificar el efecto que tiene una variable explicativa en una variable explicada, ¿sí? Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Con simulaciones, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo de esa manera. Bien, entonces simplemente eso, ¿no? Tener cuidado que haber realizado una buena predicción no quiere decir que hemos identificado un efecto causal, ¿sí? No quiere decir que haya un efecto causal. Bien, a ver, ¿qué más? Bueno, y ahora nos queda, nada, un punteo de algunos conceptos que los vamos a repasar, nada más, así rapidito nomás, porque esto ustedes ya lo manejan, ¿no? Primero las variables, tener clarito que están las cuantitativas, las cualitativas, las cuantitativas que se discriminan en discretas, continuas, las nominales, ordinales, eso ustedes ya lo tienen resabido, ¿no? Por ahí también refrescar esto seguro que también se lo acuerdan de economía, en economía deben haber visto la diferencia entre lo que es una variable flujo versus una variable stock, ¿no? Este problema surge cuando estamos trabajando con variables asociadas a tiempo, ¿sí? A variables relacionadas al tiempo. Entonces hay que tener cuidado si uno está trabajando con una variable flujo de si uno está trabajando con una variable stock. Por ejemplo, el desempleo. Si yo estoy analizando el desempleo trimestral, ¿no? Yo no puedo agarrar y decir, voy a sumar la cantidad de desempleados observada en el primer trimestre más la cantidad de desempleados en el segundo trimestre, y así, porque no sé, voy a tener como un valor sobreinflado, porque en realidad las variables que son stock no se pueden agregar, ¿sí? Las variables flujo sí se pueden agregar. Bueno, el ejemplo tradicional de flujo versus stock es inversión versus capital, ¿no? Si ustedes en esto tienen alguna duda, me lo dicen, pero como son términos que vamos a utilizar, los quiero dejar planteados. Después, las variables endógenas. Las variables pueden ser endógenas, esas son las variables dependientes. Endógenas en economía, cuando hablábamos de las variables endógenas, son las que son explicadas por el modelo, ¿sí? El ingreso es explicado, el consumo es explicado por el ingreso, ¿sí? Y después tenemos las predeterminadas, y las predeterminadas las podemos clasificar en exógenas, que puede ser, por ejemplo, bueno, volvamos al tema del consumo. El consumo es explicado por el ingreso, ¿sí? El consumo de determinado año es explicado por el ingreso de ese año. Pero también pueden haber exógenas retardadas, que podría ser el consumo es explicado por el ingreso de este año, el consumo de este año es explicado por el ingreso de este año y por el ingreso del año anterior, ¿sí? Esa sería una exógena retardada. Y también puede ser que el consumo de este periodo esté explicado por el consumo observado en el periodo anterior. Esa sería una endógena retardada, ¿sí? Bien, después tenemos los distintos tipos de ecuaciones, ¿no? Tienen ecuaciones de comportamiento, como puede ser el tema justamente que
que decíamos recién, el consumo es función del ingreso de la economía, las tecnológicas, que puede ser, por ejemplo, la función de producción, ¿no? La producción es igual a, no sé, un beta sub 0 por el capital al beta 1 más la mano de obra al beta 2. Fíjense que los parámetros, no lo habíamos dicho, pero los parámetros pueden tener restricciones, ¿sí? Por ejemplo, si estuviéramos tratando de estimar los parámetros beta 1 y beta 2, bueno, podríamos imponer la restricción que beta 1 más beta 2 sea igual a 1, si es que estamos trabajando frente a economías de escala, ¿sí? ¿Qué más? Y bueno, podemos tener ecuaciones institucionales, que puede ser la ecuación de los impuestos, ¿no? Los impuestos, qué sé yo, es igual a un T sub 0 más una alícuota por el ingreso. Ecuaciones de ajuste, ¿no? Como pasa en el modelo de oferta y demanda. Definiciones contables, como pasa en el caso del ingreso nacional. Bueno, y finalmente, tipos de modelos. Los modelos que vamos a ver pueden ser de tipo estáticos. Esos son los modelos donde las variables son contemporáneas, es lo que decíamos hace un rato. Bueno, el consumo del periodo T es explicado, eso lo vamos a poner, es explicado por el ingreso del periodo T, ¿sí? Entonces, ahí sería un modelo estático. Pero si hay variables con retardo, sean endógenas o exógenas, o sea, si yo acá digo, bueno, y es función, le vamos a poner otro valor, de un beta por el ingreso del periodo T-1, ahí ya ese modelo es un modelo dinámico, ¿sí? Porque está involucrando a periodos anteriores en el modelo. Bueno, esto hasta acá a modo de introducción. Nos queda justo un minuto. Hasta acá, a modo de introducción. Vamos a parar